Bienvenido de nuevo a este curso de Economía de la Empresa. Mi nombre es José Jiménez Criado y soy tu profesor. Recuerda que en este módulo estamos estudiando en detalle el área de producción. En el presente mini vídeo vamos a relacionar costes con resultados para llegar a un concepto crucial, central en el área de producción, como es el umbral de rentabilidad. Por tanto, estamos ante una norma de decisión empresarial, como es el umbral de rentabilidad. Definiremos el resultado y con la clasificación de costes que vimos en el mini vídeo anterior, obtendremos la expresión del umbral de rentabilidad. Empecemos por definir el concepto de resultado. No es ni más ni menos que la consecuencia de comparar ingresos totales, que recordemos que se obtienen por el producto del precio unitario por la cantidad, con los costes totales. En el mini vídeo anterior vimos que hay dos tipos de costes: aquellos que no dependen de la producción, del volumen producido, y aquellos que sí. Los costes que no dependen del volumen producido son aquellos que hemos llamado costes fijos y que representamos por C sub F, más aquellos que sí dependen del volumen producido y que llamamos costes variables, es decir, el resultado de multiplicar el coste variable unitario por la producción nos dará el total de costes variables, y sumado a los fijos tendremos los costes totales. Bien, el resultado de comparar ingresos y costes nos puede dar dos alternativas. El primer caso es aquel en el que los ingresos totales, recordemos P por Q, son mayores que los costes totales, recordemos coste fijo más coste variable unitario por Q, y en este caso esa diferencia que obtenemos es lo que denominamos el beneficio, es una diferencia positiva. El caso segundo es lo contrario, es cuando los ingresos totales son inferiores a los costes totales. En este caso la diferencia es negativa y por tanto tenemos pérdida. Bien, una vez que ya hemos definido y analizado el concepto de resultado, estamos en condiciones de dar el siguiente paso y definir lo que entendemos por umbral de rentabilidad. Va a ser, por tanto, un volumen de producción particular, aquel en el que se van a igualar volumen de producción en el que se van a igualar los ingresos totales con los costes totales. Si recordamos la expresión que hemos deducido anteriormente de resultado, el caso particular que estamos viendo en este momento, en el que el beneficio es nulo, es tanto como obtener de la definición la siguiente expresión: ingresos totales, que recordemos que era el resultado de multiplicar precio por cantidad, va a ser igual a costes fijos más
costes variables unitarios por volumen de producción. Y efectivamente esa situación se da cuando no hay ningún beneficio. Bien, ya lo tenemos prácticamente. Simplemente con despejar de esa expresión la Q que representa el volumen de producción, despejando la producción, obtendremos la expresión que venimos buscando, la expresión de umbral de rentabilidad, que no es ni más ni menos, y lo vamos a representar con una Q sub 0, para representar que es ese volumen de producción en el que los ingresos y los costes se igualan, en el que el beneficio es nulo. Pues bien, ese umbral es el resultado de dividir los costes fijos por la diferencia entre el precio del producto y el coste variable unitario. Esta es la definición de umbral de rentabilidad, en la que las tres variables centrales que lo van a condicionar son los costes fijos, el precio unitario y los costes variables unitarios. Bien, por la importancia que tiene, a continuación vamos a verlo o traducirlo, esta expresión, de forma gráfica. Si representamos la función de ingreso total y coste total en un eje de ordenada y abscisa, vamos a obtener lo siguiente. El eje de ordenada o eje Y vamos a representar tanto ingreso como costes, mientras que en el eje X o eje de abscisa vamos a representar la producción. Bien, vamos a ir colocando cada uno de los componentes para verlo con más claridad. Y a efectos de simplificación teórica vamos a considerar que todas las funciones, tanto la de ingreso como coste, se pueden modelizar con una función lineal, con la típica línea recta que hemos visto en matemáticas. Bien, aquel coste que no depende de la producción, que llamamos coste fijo, se va a representar gráficamente como una línea horizontal que se desplaza con la misma separación a lo largo del eje X, como aquí representamos. De esta manera estamos expresando que este coste es el mismo independientemente de que el volumen de producción sea cero como que sea mayor. Bien, no así sucede con los costes variables. Los costes variables dependen de la producción y si lo hemos modelizado como una función lineal, pues tendrán una forma de este tipo, de manera que cuando no hay producción no hay costes, y conforme la producción va aumentando, esos costes también lo hacen. Bien, la función de coste total es tan sencillo como sumar los dos elementos que le integran, la función de costes variables y la función de costes fijos. Eso es exactamente una línea paralela al coste variable y que parte del coste fijo. Bien, el ingreso, precio por cantidad, es una línea recta, ingreso total, de este tipo. Bien, pues según la expresión anterior, el umbral de rentabilidad es aquel volumen de producción Q que iguala ingresos y costes. Matemáticamente, en la gráfica, eso solamente se da en el punto en el que se cortan las curvas de ingreso total y coste total. Y esta es la producción que iguala ingreso y coste. Ese es el umbral de rentabilidad. Bien,
Una vez que lo hemos visualizado, vamos a detenernos en ese gráfico que volvemos a representar ya de manera más simplificada, sin tener que poner todos los componentes. Solamente representaremos los costes totales y los ingresos totales, porque por último lo que solamente me queda por analizar en este mini vídeo es qué significado tiene el umbral. Que como su nombre indica, la palabra umbral es una frontera, un límite, y el gráfico nos está sugiriendo de alguna manera que aquí tenemos un umbral, una frontera en la que pasan cosas distintas si estamos en un sitio o en otro. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues lo vemos. Hacia la derecha tendremos que la curva de ingresos totales está por encima de la de costes totales, es decir, tenemos beneficio. Y el beneficio va a ir aumentando conforme produzcamos más. Este área es el beneficio que se iría obteniendo conforme la producción vaya aumentando por encima de ese umbral. ¿Qué sucede a la izquierda? Pues justamente lo contrario. Tenemos pérdidas. Estas pérdidas vienen representadas por este área, ya que en ese punto las rectas cambian de posición y la que ahora está por encima es la de coste. Bien, ahora las pérdidas no son infinitas, sino que como máximo están representadas por esa cuantía. ¿Qué cuantía? Pues precisamente los costes fijos, aquellos que se tienen, en los que se incurre aunque no se produzca nada. Bien, a continuación te recomiendo que pares el vídeo, que trates de recordar lo explicado y resumirlo. Yo continúo para hacer la recapitulación. En este mini vídeo hemos visto el concepto de resultado como comparación entre ingresos totales y costes totales. Ese resultado nos ha llevado al concepto de umbral, producción en la que se igualan ingresos y costes, cuya fórmula hemos visto y es el resultado de dividir costes fijos por la diferencia entre precio y coste variable. Y por último hemos analizado su significado. Tanto gráfica como analíticamente. Y este es el contenido del segundo mini vídeo perteneciente a este módulo de producción. En siguientes mini vídeos seguiremos andando en el área de producción.